Hay un país en Centroamérica del tamaño de una ciudad, un país donde la belleza ya no se esconde. Mujeres fuertes, de raíces mestizas y mirada decidida que hoy caminan libres por calles que antes eran territorio de guerra. Un lugar donde puedes desayunar pupusas frente a un volcán activo, surfear las mejores olas del Pacífico al mediodía y terminar el día en una playa de arena negra viendo el atardecer más brutal que hayas visto en tu vida. Ese lugar es El Salvador. Y si todavía lo asocias solo con violencia y pandillas, estás viviendo en el pasado. Porque este país acaba de protagonizar una de las transformaciones más radicales y polémicas de América Latina. Pasó de ser la capital mundial del crimen a uno de los destinos turísticos de más rápido crecimiento en la región. De tener calles controladas por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, a tener playas llenas de surfistas europeos, nómadas digitales y una energía que no se veía hace décadas. Pero no te confundas, esto no es un cuento de hadas. Es un experimento social en tiempo real, dirigido por un presidente que gobierna con memes, gorras de béisbol puestas al revés y cárceles que parecen sacadas de una distopía. Nayib Bukele, el hombre que construyó el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión que cambió el país para siempre. Y lo que está pasando aquí no solo importa para los salvadoreños, importa para todos. Porque El Salvador es el laboratorio donde se están probando las ideas más extremas sobre seguridad, libertad, tecnología y renacimiento cultural, y el resultado todavía está por verse. Así que vamos a explorar esto, sin filtros, sin propaganda, solo la verdad cruda de lo que significa vivir en el país más pequeño, más denso y más impredecible de Centroamérica. Empecemos por lo obvio. El Salvador es pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados. Más o menos del tamaño de Massachusetts o la mitad de Dinamarca. Pero en ese pedazo de tierra viven más de 6 millones de personas, lo que lo convierte en el país más densamente poblado de América continental. Y esa densidad no es solo números, es energía pura, caos organizado, calles bulliciosas, mercados abarrotados, autobuses pintados a mano que parecen obras de arte rodantes. Todo está comprimido, intenso, vibrante. Y eso incluye tanto lo bueno como lo malo, porque durante décadas esa densidad fue una pesadilla. Las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, controlaban territorios enteros. No estamos hablando de bandas callejeras. Estamos hablando de ejércitos informales con miles de miembros, jerarquías militares y una capacidad de violencia que superaba la de muchos grupos armados internacionales. En 2015, El Salvador registró más de 100 eliminaciones por cada 100.000 habitantes, el lugar más peligroso del planeta que no estuviera en guerra declarada. Para darte una idea de lo que eso significa en la vida real, imagina esto. Si eras joven, varón, y vivías en colonias como Soyapango o Mexicanos, tus probabilidades de llegar a los 25 años eran menores que las de un soldado en zona de combate. Las madres enviaban a sus hijos a la escuela rezando para que volvieran vivos. Los comerciantes pagaban extorsión solo para mantener sus negocios abiertos. ¿Pagabas o te cerraban? Literalmente. Con balas. Y las playas, esas mismas playas que hoy están llenas de turistas, estaban vacías. Porque nadie se atrevía a viajar por carretera. Las pandillas controlaban las rutas, ponían retenes ilegales, extorsionaban a conductores, secuestraban a viajeros. El país entero era una prisión invisible donde la libertad de movimiento no existía. Y los gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha, fracasaron. Probaron mano dura. Probaron negociaciones secretas con los líderes de las maras. Probaron programas de rehabilitación. Nada funcionó. Las pandillas eran un cáncer que había invadido cada célula del tejido social. Pero algo cambió. Y cambió rápido. En 2019 llegó al poder Nayib Bukele, un publicista convertido en presidente, millennial, adicto a Twitter, fan de las chaquetas de cuero y las gorras. No parecía un político tradicional, y no lo era. Hijo de un empresario palestino que migró a El Salvador, Bukele creció en un entorno de negocios, no de partidos políticos. Entendía el marketing, las redes sociales, la imagen, y usó todo eso para construir una marca política que rompía con el pasado. No se alineó con los partidos históricos. Los llamó corruptos, dinosaurios. Se presentó como el outsider que vendría a romper el sistema. Y la gente le creyó.
Prometió acabar con las pandillas, no reducirlas, acabar con ellas. Y en marzo de 2022, después de un fin de semana especialmente sangriento donde las pandillas asesinaron a más de 80 personas en 72 horas, Bukele declaró un estado de excepción. Suspendió derechos constitucionales, libertad de asociación, debido proceso, presunción de inocencia, y lanzó la operación antimaras más grande de la historia moderna de América Latina. Arrestos masivos. Más de 70.000 personas detenidas en menos de 2 años. La policía y el ejército barrieron barrios completos, casa por casa, sacando a hombres tatuados de sus camas a las 3 de la mañana. No importaba si tenías antecedentes penales o no, si vivías en ciertas zonas, si tenías ciertos tatuajes, si alguien te señalaba, eras arrestado. Y luego venía el destino final. El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos. Celdas de 2 metros cuadrados. Sin ventanas, sin luz natural, comida mínima. Aislamiento total del mundo exterior. Es una prisión diseñada para romper la voluntad. Bukele la mostró al mundo con videos aéreos. Miles de hombres rapados, tatuados, descalzos, sentados en filas perfectas en patios de concreto. Imágenes que parecen de ciencia ficción distópica, pero son reales. Y funcionó. Los homicidios cayeron en picada. De más de 100 casos por cada 100.000 habitantes a menos de 2. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de la región. Las familias volvieron a salir a caminar por las noches. Los negocios reabrieron. Las calles que antes estaban desiertas después de las 6 de la tarde, ahora tienen vida hasta la madrugada. Y el turismo explotó. Porque aquí está la parte que nadie esperaba. El Salvador es hermoso, brutalmente hermoso. Tiene 23 volcanes, algunos activos, algunos dormidos, todos imponentes. El volcán de Izalco, conocido como el Faro del Pacífico, porque durante décadas estuvo en erupción constante y los marineros lo usaban como referencia. Una montaña perfectamente cónica de roca negra volcánica. Parece un gigante dormido y puedes subirlo. La caminata es dura, empinada, sin sombra. Pero cuando llegas a la cima y miras hacia el cráter, ves el abismo negro donde la lava burbujeaba hace décadas. El volcán de Santa Ana, el más alto del país, con su cráter humeante y su lago de azufre que brilla en verde esmeralda. El agua del lago es ácida, tóxica, pero hermosa. Un verde brillante que no parece real. Desde la cima puedes ver todo el occidente del país. El volcán de San Salvador, también conocido como El Boquerón, que domina la capital. Su cráter es enorme, con un pequeño volcán llamado Boqueroncito creciendo dentro. Y junto a él está Cerro Verde, un parque nacional desde donde puedes observar 3 volcanes al mismo tiempo. Izalco, Santa Ana y el lago de Coatepeque abajo. El lago de Coatepeque es otro regalo de la geología volcánica. Un lago de cráter gigante rodeado de montañas. Aguas cristalinas de color turquesa. La élite salvadoreña tiene sus casas de fin de semana en sus orillas. Puedes nadar, hacer kayak, bucear. Y en un día claro, el reflejo de los volcanes en el agua crea postales imposibles. Y luego están las playas. Dios, las playas. El Tunco, la más famosa. Arena negra volcánica. Rompientes consistentes. Hostales con diseño surf. Bares con música en vivo. Fogatas en la playa. Es el epicentro de la cultura surf en El Salvador. El Sunsal, justo al lado, con olas más técnicas, izquierdas largas que se deslizan sobre formaciones rocosas. Surfistas experimentados vienen desde Australia, California, Brasil, solo para surfear aquí. La Libertad, el puerto principal de la zona, con su muelle histórico y mercado de mariscos. Puedes comprar pescado fresco, camarones, langostas, y los cocinan ahí mismo. Zonte, una playa más tranquila, más familiar, perfecta para aprender a surfear. Escuelas de surf por todos lados. Instructores locales que te enseñan con paciencia. El Cuco, en el oriente, lejos del circuito turístico principal. Playas vírgenes, menos gente, olas más salvajes, arenas negras que se extienden por kilómetros, atardeceres que pintan el cielo de naranja, rosa, morado. Y ahora, con la seguridad recuperada, estos lugares están vivos. Turistas de todo el mundo, europeos que pasan meses aquí,
nómadas digitales trabajando desde cafeterías con vista al mar, familias salvadoreñas que finalmente pueden disfrutar de su propio país. Y con la paz llegó algo más, algo que no se puede cuantificar en estadísticas ni medir en índices de criminalidad: la libertad de ser, de existir sin miedo. Y eso se nota especialmente en las mujeres, porque las salvadoreñas ya no caminan con la cabeza baja, ya no evitan ciertas calles, ya no apuran el paso cuando oscurece. Ahora están en las playas, en los parques, en las terrazas de los cafés, vestidas como quieren, riendo sin mirar por encima del hombro. Y esto no es un detalle menor, es una revolución silenciosa. Porque durante décadas, ser mujer en El Salvador significaba vivir con una capa extra de miedo. Miedo a la extorsión, miedo al acoso, miedo a convertirse en un número más en las estadísticas de violencia. Las pandillas no solo mataban hombres, controlaban a las mujeres, las obligaban a ser novias de pandilleros, las usaban como correos para pasar drogas o armas, las amenazaban si no colaboraban, y si una mujer se negaba, o peor, si denunciaba, pagaba con su vida o la de su familia. Pero hoy, en las playas de El Tunco o en las calles de Santa Tecla, ves algo diferente. Mujeres jóvenes con tablas de surf bajo el brazo, pelo mojado, sonrisas sin reservas. Madres paseando con sus hijos sin prisa, disfrutando de un helado en la plaza. Empresarias tomando café mientras trabajan en sus laptops, cerrando negocios, construyendo carreras. Y sí, hay que decirlo, las salvadoreñas son impresionantes, no solo por lo físico, aunque eso es innegable. Mujeres como Irene Castillo, modelo y presentadora, con esa presencia que ilumina una habitación. Larisa Granielo, actriz con una carrera internacional, pero con ese sello inconfundible de orgullo salvadoreño. Nicole Figueroa, influencer y empresaria, que representa a una nueva generación de mujeres que construyen imperios digitales. Adriana Hasbún, deportista de élite que puso a El Salvador en el mapa olímpico. Carolina Sandoval, periodista y personalidad de televisión que no se calla nada. Fátima Molina Cuellar, actriz que ha conquistado pantallas en México y más allá. Piel canela que brilla bajo el sol tropical. Ojos oscuros, profundos, que parecen contener historias de siglos. Rasgos definidos, producto de un mestizaje único entre raíces indígenas pipiles y lencas, españolas de la conquista y africanas traídas durante la colonización. Cabello negro, espeso, que cae en ondas naturales o lo llevan liso con un brillo que parece imposible bajo ese sol. Cuerpos moldeados por la genética del trópico. Caderas marcadas, cintura definida. Una silueta que combina atletismo natural con curvas que no necesitan gimnasio. Hay una elegancia que no necesita esfuerzo. Una presencia que se nota cuando entran a una habitación. Caminan con una confianza silenciosa, sin arrogancia, pero con la certeza de quien sabe su valor. Pero lo que realmente las hace únicas no es la estética, es el carácter. Esa mezcla imposible de dulzura caribeña y fiereza resiliente. Pueden ser las personas más hospitalarias que conocerás. Te invitarán a su casa aunque apenas te conozcan. Compartirán su comida, que siempre es abundante aunque la economía esté apretada. Te tratarán como familia. Te presentarán a sus hijos, sus abuelas, sus primos. Pero crúzales la línea y verás una fuerza que intimida. Porque las salvadoreñas criaron familias enteras en medio de la violencia. Trabajaron doble turno en mercados, fábricas, casas ajenas, para enviar dinero a parientes. Muchas migraron a Estados Unidos en los años 80 y 90, dejando todo atrás, caminando miles de kilómetros con niños pequeños, cruzando fronteras ilegales, arriesgando sus vidas, y desde allá, enviando remesas que sostienen la economía del país. Más del 20% del PIB de El Salvador viene de remesas. Dinero que mandan madres, hermanas, hijas que trabajan limpiando casas en Los Ángeles, cocinando en restaurantes en Houston, cuidando niños en Washington. No son solo sobrevivientes, son arquitectas de su propio destino. Y ahora, con la paz, están reclamando espacios. En negocios, abriendo cafeterías, boutiques, agencias de turismo. En arte, pintando murales, escribiendo poesía, produciendo música. En política local, postulándose para consejos municipales, peleando por recursos para sus comunidades. En las playas que por fin les pertenecen, enseñando surf a turistas, administrando hostales, construyendo vidas que antes eran imposibles. Esta transformación se siente en el aire.
En San Salvador, las calles están llenas de color. El centro histórico es un testimonio de esa mezcla entre pasado colonial y presente caótico. La Plaza Libertad, rodeada de edificios de principios del siglo XX. La Catedral Metropolitana, con su fachada neoclásica y su interior lleno de historia. Aquí está enterrado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo asesinado en 1980 por defender a los pobres durante la Guerra Civil. Su tumba es un lugar de peregrinación. El Teatro Nacional, una joya arquitectónica restaurada, donde se presentan óperas, ballets, conciertos. Y a pocas cuadras, el Palacio Nacional, con sus salones llenos de murales que narran la historia del país. Pero también está Plaza Futura, el nuevo símbolo de modernidad. Un complejo arquitectónico diseñado por el gobierno de Bukele. Edificios de vidrio y concreto. Espacios abiertos para eventos culturales. Una biblioteca pública gigante. Es la visión de Bukele de un El Salvador del futuro. Moderno, conectado, orgulloso. Y luego está la Iglesia El Rosario, una de las construcciones más únicas del país. Por fuera parece un búnker de concreto, gris, austero, casi feo. Pero por dentro es una explosión de luz y color. Vidrios de colores que cubren el techo y las paredes. Cuando el sol entra, la iglesia se llena de arcoíris, rojos, azules, amarillos, verdes. Es como estar dentro de un caleidoscopio, una experiencia espiritual y estética al mismo tiempo. Y no puedes perderte el Museo de Arte de El Salvador, conocido como Marte, colecciones que abarcan desde arte precolombino hasta contemporáneo. Obras de artistas salvadoreños como Fernando Llor, conocido por sus pinturas coloridas inspiradas en la vida rural. Exposiciones temporales de artistas internacionales. Un espacio que celebra la creatividad en todas sus formas. Pero si quieres entender el alma de El Salvador, tienes que salir de la capital. Y uno de los mejores lugares para empezar es la Ruta de las Flores. Un recorrido por pueblos coloniales pintados de colores pastel, conectados por carreteras sinuosas que atraviesan montañas y cafetales. Nahuizalco, famoso por su artesanía de mimbre y sus talleres de muebles hechos a mano. Salcoatitán, con sus calles empedradas y su iglesia colonial. Huayúa, conocido por su festival gastronómico de fin de semana, donde puedes probar desde pupusas gourmet hasta platillos internacionales. Apaneca, el pueblo más alto del país, rodeado de bosques de pino y fincas de café. Aquí el aire es fresco, casi frío, y puedes visitar la Laguna Verde, un pequeño lago de cráter escondido en el bosque. Concepción de Ataco, el pueblo más fotogénico de todos. Murales coloridos en cada pared. Galerías de arte, cafeterías, tiendas de artesanía. Es el lugar perfecto para pasar un fin de semana caminando sin prisa, comprando recuerdos, bebiendo café de especialidad. Y hablando de café, El Salvador produce algunos de los mejores del mundo. Variedades como el Pacamara y el Bourbon, cultivadas a más de 1200 metros de altura en las faldas de volcanes. Granos que desarrollan perfiles de sabor complejos. Notas de chocolate negro, caramelo, frutas cítricas, hasta florales. Cafés que compiten y ganan en competencias internacionales. Puedes visitar fincas familiares en Apaneca, Ataco, Huayúa, caminar entre cafetales, aprender el proceso desde la semilla hasta la taza, recoger cerezas de café maduras, ver cómo se secan al sol, tostar los granos en máquinas artesanales, preparar la taza perfecta con métodos de pour-over. Y ahora, con La Paz, los productores pueden llevar sus granos directamente a compradores en Estados Unidos, Europa y Asia, sin intermediarios que se lleven la mayor parte de la ganancia. Pero El Salvador no es solo volcanes, playas y café. También tiene un legado indígena profundo que se manifiesta en sitios arqueológicos impresionantes. Joya de Cerén, el Pompeya de América, un pueblo maya preservado bajo ceniza volcánica de una erupción en el año 600. Casas intactas, utensilios de cocina, campos de cultivo fosilizados, una cápsula del tiempo que muestra cómo vivían los mayas antes de la conquista. Puedes ver las camas donde dormían, los fogones donde cocinaban, las herramientas que usaban para cultivar maíz y frijoles. Es una ventana al pasado que te deja sin palabras. Tazumal, en Chalchuapa, con su pirámide de 14 niveles, una estructura imponente que se eleva sobre la plaza central. Puedes subir hasta la cima y ver el paisaje desde la misma perspectiva que los sacerdotes mayas hace 1500 años. San Andrés,
cerca de la capital, con sus plazas ceremoniales y estructuras piramidales. Menos restaurado que otros sitios, pero igual de fascinante. Estos lugares no son solo ruinas, son testimonios de civilizaciones complejas que construyeron ciudades, desarrollaron sistemas de escritura, estudiaron astronomía y dejaron un legado que todavía resuena. Y ese legado se mezcla con creencias sobrenaturales que siguen vivas en la cultura popular. Porque los salvadoreños creen en lo sobrenatural, en leyendas que se cuentan de generación en generación. La Siguanaba, una mujer hermosa que seduce a hombres infieles en caminos solitarios. Cuando se voltea, su rostro es el de un cadáver, y los hombres que la ven enloquecen o mueren de terror. El Cipitío, un niño eterno con pies al revés que come ceniza y persigue a mujeres jóvenes. Es travieso, no malvado, pero su presencia es inquietante. El Cadejo, un perro gigante que puede ser blanco o negro. El blanco te protege. El negro te lleva a la perdición, y la gente jura haber visto a estos perros en carreteras oscuras. Estas leyendas no son cuentos infantiles, son parte de la identidad cultural, y en zonas rurales la gente todavía las toma en serio. No salen solas de noche, no silban en la oscuridad, no pasan por ciertos lugares después del atardecer. Es un recordatorio de que en El Salvador, lo moderno y lo ancestral conviven sin problemas. Y si quieres vivir esa mezcla de historia y naturaleza, tienes que visitar Suchitoto, una ciudad colonial a 1 hora de San Salvador. Calles empedradas, casas coloniales con techos de teja, galerías de arte, restaurantes con vista al lago Suchitlán. Es el refugio de artistas, escritores, músicos. Un lugar donde el tiempo se mueve más despacio. Puedes caminar por sus calles sin prisa, visitar la iglesia de Santa Lucía con su fachada blanca impoluta, sentarte en un café y ver pasar la vida, o tomar un tour en lancha por el lago Suchitlán, donde puedes ver aves migratorias, islotes cubiertos de vegetación, pescadores locales. Y para los aventureros están las cascadas de Tamanique, una serie de caídas de agua en medio de la jungla. La más famosa tiene 50 metros de altura. Puedes hacer rapel por la pared de roca mientras el agua cae a tu lado, o simplemente nadar en las pozas naturales al pie de la cascada. El agua es fría, cristalina, rodeada de vegetación tropical. Es el lugar perfecto para desconectarte del mundo. Y si quieres vistas panorámicas, sube a la Puerta del Diablo. 2 enormes rocas que se alzan en la cima de una montaña al sur de San Salvador. Desde ahí puedes ver toda la capital, el Océano Pacífico a lo lejos, los volcanes rodeando el valle. Es un lugar popular para hacer senderismo, tomar fotos y simplemente disfrutar del paisaje. O visita el Cerro El Pital, el punto más alto de El Salvador. Casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hace frío arriba. Puedes ver bosques de pino, neblina constante y en días claros hasta Honduras y Guatemala. Y luego está la comida. Porque si hay algo que une a todos los salvadoreños, ricos o pobres, de ciudad o de campo, de izquierda o de derecha, es el amor por las pupusas. Tortillas gruesas de maíz o arroz, rellenas de queso, frijoles refritos, chicharrón molido o loroco. Una flor local con un sabor único que no existe en ningún otro lugar. Se cocinan en un comal de barro, se voltean a mano, se sirven humeantes con curtido, una ensalada de repollo fermentado con zanahoria y cebolla, y salsa de tomate picante. Cada bocado es una explosión de sabor. El queso se derrite y se mezcla con los frijoles. El chicharrón aporta grasa y sal. El loroco añade un toque terroso, casi floral. El curtido corta la grasa con su acidez. Y la salsa le da el toque final de picante. Y puedes encontrarlas en cualquier esquina. Desde puestos callejeros donde una señora las hace a mano frente a ti, cobrando 50 centavos por pupusa, hasta restaurantes elegantes en Zona Rosa o Santa Elena, donde las sirven con ingredientes gourmet como camarones, espinacas o hongos. Las pupusas son más que comida. Son identidad. Son conversación. Son el punto de encuentro entre generaciones. La abuela que enseña a la nieta cómo palmear la masa. La madre que prepara una docena para el cumpleaños del hijo. El grupo de amigos que se reúne los domingos en el pupusódromo de Olocuilta, un pueblo a media hora de San Salvador que se ha convertido en la capital mundial de la pupusa. Literalmente kilómetros de pupuserías una al lado de la otra. Y si vas a El Salvador y no comes al menos 10 pupusas, no entendiste nada.
Pero volvamos a la realidad completa, porque sí, las calles son más seguras. Sí, el turismo está creciendo. Sí, puedes caminar por San Salvador sin miedo a que te asalten. Pero ese cambio tuvo un costo. Miles de personas han sido arrestadas sin pruebas concretas, solo por tener tatuajes, por vivir en barrios que antes controlaban las pandillas, por tener familiares vinculados a las maras. Hay casos documentados de jóvenes que nunca estuvieron en pandillas, que estudiaban ingeniería, medicina, administración, que trabajaban en call centers, tiendas, talleres, pero fueron detenidos porque alguien los señaló, porque un vecino con rencores personales dijo que eran pandilleros, porque vivían en la colonia equivocada, porque tenían un tatuaje de cuando eran adolescentes, antes de que las pandillas fueran lo que son ahora. No hay juicios rápidos, no hay abogados defensores eficaces. El sistema judicial está colapsado bajo el peso de 70.000 casos. Los jueces procesan arrestos en lote, a veces 50 o 100 en una sola audiencia. Las defensas son genéricas, las condenas automáticas. Y mientras tanto, esos hombres y mujeres están en el Secot, en celdas donde apenas caben de pie, durmiendo en el suelo, comiendo arroz y frijoles una vez al día, sin ver el sol durante semanas, sin saber cuándo o si alguna vez saldrán. Organizaciones internacionales han levantado la voz. Amnistía Internacional documenta casos de tortura. Human Rights Watch denuncia detenciones arbitrarias. La ONU pide que se respete el debido proceso. Bukele responde con desprecio. Los llama defensores de criminales. Dice que prefieren proteger a pandilleros que a víctimas inocentes. Tuitea memes burlándose de ellos. Y la mayoría de los salvadoreños están de acuerdo con él. Porque para ellos, el debate filosófico sobre derechos humanos es un lujo de países ricos que nunca vivieron lo que ellos vivieron. Que nunca enterraron a un hijo de 16 años acribillado por cruzar al barrio equivocado. Que nunca tuvieron que pagar extorsión para que no quemaran su negocio. Que nunca vieron a sus vecinos colgados de un poste como advertencia. Ellos vivieron el infierno. Y si para tener paz hay que sacrificar algunas libertades, lo aceptan sin pestañear. Hagamos una pausa aquí, porque El Salvador es un estudio de contrastes. Puedes desayunar en un café hipster en San Salvador, en zonas como Paseo El Carmen o Multiplaza, donde jóvenes programadores hablan de startups, aplicaciones, blockchain. Beben cold brew de especialidad. Trabajan en MacBooks. Usan AirPods. Visten como podrían vestir en Brooklyn o Berlín. Y a una hora de distancia, visitar un pueblo como Ataco o Huayúa, donde el tiempo parece haberse detenido en 1950. Casas de adobe con techos de teja. Ancianas sentadas en sillas de plástico frente a sus casas, haciendo tortillas a mano. Niños descalzos jugando con pelotas desinfladas en caminos de tierra. Señoras vendiendo frutas en conserva, miel de abeja, quesillo fresco. Puedes surfear en el Tunco al amanecer, rodeado de turistas europeos, australianos, estadounidenses. Agua tibia, olas perfectas, sol saliendo detrás de las montañas. Y al atardecer, subir al volcán de Santa Ana, donde el cráter humea y el lago de azufre brilla en verde esmeralda. Donde el silencio es total, excepto por el viento. Donde puedes ver hasta el océano en un día claro. Puedes pagar con Bitcoin en un restaurante moderno en Zona Rosa. Escanear un código QR con tu teléfono, ver la transacción confirmarse en segundos. Y 10 minutos después, comprar mangos con sal y limón a una señora en la calle que solo acepta efectivo, que ni siquiera sabe qué es Bitcoin. Esta dualidad es El Salvador. Modernidad y tradición. Seguridad y sospecha. Esperanza y cicatrices. Futuro y pasado conviviendo en el mismo espacio. Y el turismo está apostando por eso. Surf City, la marca oficial del gobierno para promocionar el país, ha posicionado a El Salvador como el destino de surf de Centroamérica. Se han construido competencias internacionales. La ISA World Surfing Games se celebró aquí. Atletas de más de 50 países vinieron a competir. Infraestructura nueva. Caminos pavimentados hacia playas que antes eran inaccesibles, llenas de baches, peligrosas. Ahora son carreteras limpias, señalizadas, seguras. Hoteles boutique con piscinas infinity, restaurantes gourmet, spas. Pero no es solo surf.
hay ecoturismo en el Parque Nacional El Imposible, una jungla densa en la frontera con Guatemala, senderos que atraviesan bosques primarios, cascadas escondidas donde puedes nadar en pozas naturales, especies endémicas de aves, reptiles, mamíferos, guías locales que conocen cada rincón, cada planta medicinal, cada historia del lugar. Hay turismo arqueológico en Joya de Serén, Tazumal, San Andrés. Hay turismo gastronómico en la Ruta del Café y la Ruta de las Flores. Y hay turismo de aventura. Rappel en cascadas de 50 metros en Tamanique. Kayak en el lago de Coatepeque, rodeado de montañas y casas de lujo. Ciclismo de montaña en senderos que atraviesan bosques y pueblos coloniales. Canopy en las copas de los árboles. El Salvador tiene todo. Naturaleza, cultura, gastronomía, aventura, playas, montañas. Y finalmente, la gente puede disfrutarlo sin miedo. Pero aquí está la pregunta incómoda. La que nadie quiere hacer pero todos deberían. ¿Cuánto durará esto? ¿Qué pasa cuando el estado de excepción que lleva más de 2 años activo se vuelve permanente? ¿Qué pasa cuando un líder popular acumula tanto poder que no hay contrapesos reales? Bukele ya controla la Asamblea Legislativa. Su partido, Nuevas Ideas, tiene supermayoría. Puede aprobar cualquier ley sin oposición. Despidió a los magistrados de la Corte Suprema que se le oponían. Los reemplazó con aliados. Eliminó la prohibición de reelección consecutiva, que estaba en la Constitución desde los acuerdos de paz de 1992. Y luego, sorpresa, se reeligió. Todo legal según él y su corte. Todo inconstitucional, según juristas internacionales y la oposición interna. Pero a la gente no le importa, porque por primera vez en décadas pueden vivir, no solo sobrevivir. Vivir, salir a cenar sin miedo, mandar a sus hijos a la escuela sin rezar por su regreso, abrir un negocio sin pagar extorsión. Eso vale más que cualquier teoría sobre separación de poderes o checks and balances, y eso es lo que nadie fuera de El Salvador entiende completamente. Para un turista, este país es playas, pupusas, volcanes y selfies. Para un inversionista, es Bitcoin, incentivos fiscales y oportunidades. Para un activista de derechos humanos, es autoritarismo, detenciones arbitrarias y erosión democrática. Para un académico, es un experimento fascinante sobre el trade-off entre seguridad y libertad. Pero para los salvadoreños, es su casa. Un lugar que finalmente les pertenece de nuevo, donde pueden abrir la puerta de su casa sin miedo a que entren a robar, donde pueden sentarse en el parque sin que les exijan renta, donde las madres duermen tranquilas porque sus hijos llegaron a casa, donde las mujeres salen a la calle con la cabeza en alto, vestidas como quieren, sin miedo a ser acosadas o peor, donde las abuelas van a misa sin escuchar balaceras a 2 cuadras. Esa es la vida en El Salvador hoy. Imperfecta, controvertida, cuestionable desde muchos ángulos, pero innegablemente diferente. Así que si estás pensando en visitarlo, hazlo. No por morbo, no para ver las cárceles o confirmar tus teorías políticas. Hazlo para conocer un país real. Prueba las pupusas en Olocuilta, en el pupusódromo, donde hay decenas de opciones. Surfea en el Sunzal, donde las olas son perfectas para principiantes y expertos. Sube al volcán de Izalco, el cono negro que parece una montaña de carbón. Camina por el centro histórico de San Salvador, por la Plaza Libertad, la Catedral, el Teatro Nacional. Visita Suchitoto, un pueblo colonial lleno de arte, galerías, restaurantes con vista al lago Suchitlán. Toma café en una finca de altura en Apaneca. Nada en las pozas de Tamanique después de hacer rapel en las cascadas. Recorre la Ruta de las Flores y piérdete en los murales de Ataco. Explora Joya de Serén y Tazumal, ventanas al pasado maya. Sube a la Puerta del Diablo y mira el país desde arriba. Nada en el lago de Coatepeque bajo el sol del mediodía. Entra a la iglesia El Rosario y déjate envolver por los arcoíris de vidrio. Habla con la gente, pregúntales cómo vivían antes, cómo viven ahora. Escucha sus historias sin juzgar. Porque El Salvador no es un titular, no es un meme político, no es un caso de estudio abstracto. Es un país real, con gente real, viviendo una transformación que el mundo apenas está empezando a comprender. Y lo que pase aquí en los próximos años no solo definirá el futuro de este pequeño país del tamaño de una ciudad,
definirá el rumbo de toda una región cansada de violencia, corrupción, promesas vacías y gobiernos que fracasaron durante décadas. El Salvador es el experimento, el laboratorio social más importante de América Latina en este momento. Y todos estamos viendo el resultado, en tiempo real, con sus éxitos, con sus horrores, con sus contradicciones. Y con una pregunta que nadie puede responder todavía: ¿hacia dónde va esto? Suscríbete para más documentales de Países sin Rodeos.